Suicidio y religión, Heaven's Gate, Puerta del Cielo, como ejemplo de cibergrupo religioso apocalíptico. Vamos a trabajar sobre una serie de textos que resultarán curiosos e interesantes, puesto que tienen que ver con un suicidio colectivo muy famoso que movió mucho las conciencias de la gente cuando se produjo. Se produjo en la época del comienzo de la popularización de Internet y mostró, en cierto modo, casi como una profecía autocumplida, los peores miedos que se tenían en relación con lo que se llamaban las sectas destructivas. Entonces ese va a ser el contexto sobre el que vamos a reflexionar gracias a este ejemplo. ¿Cuál es la finalidad principal? Pues es presentar un grupo religioso que utilizó los instrumentos más actuales que ofrecía la tecnología para propagar un ideario en el que se mezclaban la forma más tradicional de entender el cristianismo, es decir, el literalismo bíblico, pero ese literalismo bíblico, el decir que la narración de la Biblia es auténticamente la verdad absoluta, pero reinterpretada, o mejor dicho, elementos de interpretación de ese mensaje bíblico se veían muy claramente expuestos gracias a analizarlo en una clave ufológica, o sea, reinterpretada desde claves tecnológicas y del imaginario generado por la ciencia ficción, y que proponían una idea del tiempo y del fin del tiempo, es decir, de su acabamiento, de tipo apocalíptico. Es decir, que nos va a servir, por una parte, para pensar lo sofisticados que pueden llegar a ser algunos argumentos que plantean que la Biblia tiene un relato literalmente verdadero, y por otra parte nos va a servir para ejemplificar la gran cantidad de grupos que hay, muchos de ellos cristianos, pero esa posición la hay en muchas otras religiones, que están bordeando, están incluso anhelando el fin del mundo, lo que se plantea como la promesa apocalíptica, es decir, que las cosas van a cambiar radicalmente. En parte nos puede servir para pensar este asunto de la apocalíptica un pensador que murió hace unos pocos años y tuvo en su momento un peso importante como pensador general. Además también tuvo una faceta interesante como novelista, que fue Umberto Eco. Umberto Eco como novelista algunos de sus trabajos fueron muy bien recibidos, pero como investigador en semiología, como investigador en el significado de conceptos y palabras, pues ha resultado un gran maestro a la hora de pensar. Y una de las ideas que él planteaba es esa dicotomía entre apocalípticos e integrados. Que los seres humanos, partiendo de su idea, podríamos avanzar la reflexión de que, y en las religiones lo vemos muy, muy claramente, digamos que habría lo podríamos llamar hasta caracteres, dos formas de enfrentar el mundo. Una forma de enfrentar el mundo sería la de los integrados, la de quienes les gusta el mundo como es, o se integran en el mundo a pesar de que no les guste plenamente, pero se integran y gozan de las bondades del mundo. Y en esas bondades del mundo, pues desde el punto de vista del discurso religioso estaría los regalos que hace Dios,
que puede ser pues un amanecer o puede ser que el sol salga. Es decir, estar contentos con lo que hay, a pesar de que no sea satisfactorio, pero estar contentos, es decir, estar integrados en el modelo, no pensar que el modelo ha de desaparecer, destruirse, transformarse. Y hay otra serie de religiones que podríamos denominar, dentro de lo que Eco en esa dicotomía planteaba, apocalípticos e integrados, estarían los apocalípticos, es decir, quienes ante lo insatisfactorio del mundo desean que el mundo cambie radicalmente. Tienen un anhelo profundo de la transformación radical del mundo, y se abren a estos mensajes apocalípticos, estos mensajes de que el mundo está en su acabamiento y que se va a abrir otra era diferente, muchísimo mejor. Hay apocalípticos en múltiples ámbitos. En la política, por ejemplo, hay toda una serie de modelos políticos que en última instancia son de raigambre apocalíptica, que quieren la transformación completa, el cambio completo. El budismo, por ejemplo, tiene muchos elementos de lo que podríamos llamar un pensamiento apocalíptico, porque en el propio corazón del budismo está la idea de que el mundo es insatisfactorio y que la única solución es salir de ese mundo, entrar en el camino que te lleva a nirvana, y nirvana como la extinción de el horror de samsara. En cierto modo es apocalíptico, pero también nos encontramos dentro del budismo que a pesar de que digamos que la base de fondo plantea este asunto, pues nos encontramos con muchas formas de entender el budismo que están perfectamente adaptadas, perfectamente integradas, perfectamente asumiendo la belleza, la bondad, el carácter extraordinariamente satisfactorio de las pequeñas cosas que se pueden encontrar en el propio mundo. Siempre, a lo mejor, con la perspectiva última de ese cambio, pero ese cambio no tiene por qué ser un cambio inmediato. En cambio, en muchos grupos apocalípticos, el cambio se desea inmediato. Y grupos apocalípticos los hay, por ejemplo, en el judaísmo. También es que juegan con que hay textos que avalan los mesiánicos dentro del judaísmo, los que están esperando la llegada del Mesías, están, digamos que, en una posición que podríamos denominar claramente apocalíptica, esperando que ese Salvador se presente y transforme el mundo tal y como es, que evidentemente lo ven como insatisfactorio, convertirlo en un mundo perfecto. En el cristianismo, aún en mayor medida. ¿Por qué? Pues porque la Biblia tiene, el último libro de la Biblia se llama, el término que se utiliza, el término griego, aunque muchos, por ejemplo, entre los evangélicos lo llaman revelaciones, pero católicos y claro, ortodoxos que se basan en el griego, sí que lógicamente católicos y ortodoxos todavía lo denominan por el nombre griego, Apocalipsis, y de ahí viene la palabra apocalíptico. El último libro, el que cierra la Biblia, es un libro apocalíptico, es decir, es un libro que está contando lo que va a ocurrir en el final de los tiempos, que además para muchos de los primeros cristianos era un asunto absolutamente inminente, estaban esperando el apocalipsis de un modo inminente. Y en muchos revivalismos, muchos movimientos cristianos, algunos de ellos de base en Estados Unidos, se ha tendido a ese mundo apocalíptico. Se ha tendido a pensar que la narración del Apocalipsis va a producirse, la narración que plantea del combate entre el bien y el mal, el milenio, todo esto se va a producir de un modo inminente. Por ejemplo, los testigos de Jehová así lo vieron,
y dieron varias fechas para que ese asunto se produjera, pero tantos otros están en el límite de esperar en la segunda venida de Cristo, el advenimiento de Cristo de nuevo en ese relato que se basa en lo que aparece en el libro que cierra la Biblia cristiana, que es el libro del Apocalipsis o el libro de las Revelaciones. Pero en muchas otras religiones hay esa tendencia apocalíptica a esperar la llegada inminente del gran cambio. En el Islam, por ejemplo, tradicionalmente esperaban la figura del Mahdi, o, por ejemplo, en el Islam chiita, esperan con esta idea que podemos perfectamente denominar como apocalíptica, esperan que el imán oculto salga de su ocultación y por tanto el mundo vuelva a ser perfecto o sea perfecto. Todos esos movimientos los hay en muchas otras religiones. Entonces lo que nos encontramos aquí con este grupo es un mensaje apocalíptico que les lleva, un mensaje de acabamiento, de transformación, pero que lo organizan de un modo que les lleva directamente al suicidio. Se suicidan porque piensan que es la manera de que se produzca lo que están esperando. Entonces, bueno, pues ese acabamiento apocalíptico. Otro argumento que vamos a desarrollar es la reflexión que es clave en la modernidad, el choque entre un derecho fundamental, como es el derecho a la libertad religiosa, y otro de igual o mayor rango, que es el derecho a la vida. La opción por el suicidio colectivo, por razones religiosas, que existe desde hace milenios, por ejemplo, en el caso del jainismo, el samadhi marana del jainismo como la forma más extrema de ritual, el ritual más perfectamente extremo y más valorado, el samadhi marana, está en este contexto de choque de derechos fundamentales, y se plantea directamente un gran interrogante respecto a la licitud o no del control social sobre este tipo de prácticas. Evidentemente, en la India, cuando hay alguien que opta por el samadhi marana, no hay el menor control jurídico que le obligue en el caso del samadhi marana, que empiezan con el ayuno, un ayuno hasta la muerte. No se para ese ayuno, se respeta, porque hay una acción social de verlo como algo extraordinariamente adecuado. Claro, la renuncia a la vida como opción individual es un tema fuertemente debatido en las sociedades modernas. Podemos recordar todo lo que tiene que ver con la eutanasia, por ejemplo, que tan abierta está la cuestión en las sociedades europeas y en general en las sociedades occidentales. El asunto del suicidio ha sido un asunto que interesó pues desde los propios comienzos de la sociología. Uno de los padres de la sociología de la religión, que es Emil Durkheim, tiene una enorme reflexión sobre el asunto del suicidio. Nos encontramos por tanto, que es un tema muy debatido en muchos casos, también desde las opciones de carácter religioso. ¿Y qué ocurre? Que resulta muy difícil determinar en un suicidio colectivo, como este que vamos a ver ahora, el del grupo Heaven's Gate, si en todos los casos nos hallamos ante una decisión libre o si la presión psicológica o física ha podido derivar en una inducción forzada. Esto es un asunto que hay que tener en cuenta. Quizá en Heaven's Gate, por eso lo vamos a tratar, en Heaven's Gate la cuestión es una cuestión en la cual la constricción no se ve claramente, pero en otro de los suicidios colectivos más espectacular que hubo jamás, el de Jonestown, en el año 1979, el que
promovió el llamado reverendo Jim Jones en la Guayana, que llevó a casi 1000 muertos, que se fueron encontrados casi 1000 personas, en que algunos habían optado por el suicidio, pero otros habían sido muertos, habían sido asesinados por la gente que luego terminó suicidándose. Es decir, que se forzó, sin duda, y no es solo esto que estamos viendo de la decisión libre o la presión psicológica, fue una clara presión física, es decir, hubo muertos por armas de fuego en el caso de este, entre comillas, suicidio colectivo que se produjo en la Guayana, en el grupo del Templo del Pueblo, se llamaba así, del reverendo Jim Jones. Entonces vamos a centrarnos en Heaven's Gate. En Heaven's Gate tenemos quizá lo mejor es que leamos un resumen que lo pueden tener en el libro de las nuevas religiones. Es un libro que, bueno, ya tiene unos cuantos años, pero nos sirve todavía el texto este que tienen ustedes aquí, el texto de la cita 2, que hace una reflexión sobre las religiones ufológicas, pero que nos posiciona bien lo que ocurre con Heaven's Gate. Les leo. Desde la Segunda Guerra Mundial, los supuestos modos de contacto con seres extraterrestres se han modificado. Si con anterioridad la vía mediúmnica de carácter espiritual era la clave, en la actualidad y en relación con el desarrollo del fenómeno ovni, se defiende el contacto directo o la abducción como vías del aprendizaje y de la conformación de nuevos mensajes religiosos. Un caso ejemplar, por la alarma social que generó y el uso de las nuevas tecnologías en la captación de prosélitos, lo constituye Heaven's Gate, la puerta del cielo, como se titulaba en su página en Internet. Organizado en torno a Marshall Applewhite y combinando creencias cristianas y ufológicas, defendían una lectura en clave de visitas extraterrestres de los evangelios y de la figura de Cristo, en un muy particular literalismo bíblico. Planteaban una visión dualista de fuertes connotaciones gnósticas. Se planteaba una lucha entre seres extraterrestres, unos benéficos, a los que pertenecían los miembros del grupo, y otros maléficos, y defendían que el cuerpo humano era un receptáculo incapaz para permitir el acceso al nivel de evolución sobrehumano. Buscaban un reino del cielo en el que, en su lectura literal, su ubicación serían las estrellas. Y para ellos, el paso del cometa Hale-Bopp en marzo de 1997 fue entendido como una señal. Lo veían como una puerta o una ventana para emprender el viaje hacia el nivel superior. ¿Y qué es lo que ocurrió? Como planteaban que el cuerpo no podía ser utilizado, este cuerpo de la Tierra no podía ser utilizado en el nivel superior, algo parecido a los relatos gnósticos que hacían una desvalorización del cuerpo, pues lo que hicieron fue que 39 miembros del grupo, incluyendo al líder, se suicidaron, estimando así dejar el nivel inferior al humano y terrestre y pasar a un nivel superior. No lo veían como un suicidio. Ahora también lo desarrollaremos. Las posibilidades de transformación muy rápida de los cuerpos de creencias en este tipo de grupos son asombrosas, puesto que un nuevo contacto puede propiciar una revelación renovada. Los grupos religiosos de carácter ufológico, que dan culto a seres extraterrestres y de ellos dicen tomar imaginariamente su sabiduría, son numerosos, pero dado su tamaño, estudiarlos es difícil, porque tienen un tamaño pequeño. Heaven's Gate, ¿qué ocurre con él? Y por eso lo vamos a trabajar aquí. Alcanzó notoriedad tras el suicidio colectivo y mostró las posibilidades, además, que ofrecían las nuevas tecnologías, en particular Internet, como vehículo de propaganda. Entonces, después de esta primera presentación, pasamos a analizar un poco las ideas que puede haber en torno a este grupo. Ideas. La primera es el uso religioso del ciberespacio. Heaven's Gate, su enorme notoriedad en 1997, que fue los comienzos de la popularización de Internet, es que se trató de un grupo que utilizó desde muy pronto el ciberespacio como instrumento de transmisión de sus planteamientos.
muchos de los miembros del grupo eran ingenieros informáticos. La página web del grupo, hay que pensar, 1997, la página web del grupo, que era, esta es un mirror de cómo era la página web, puesto que está ahora mismo cerrada, pero hay un espejo que se puede acceder a él. Lo tienen aquí, si pinchan esta dirección, encuentran el espejo, el mirror de cómo era la página web. Pues la tenemos así, se movía y todo, es decir, el Red Alert iba y venía, y este diseño es un diseño que para ese momento era extraordinario y espectacular. Y nos lleva a pensar algo curioso, y es cómo puede ser que gente de una formación como la que tenían algunos de ellos, es decir, ingenieros informáticos muy capacitados, aceptasen los puntos de vista de este personaje que los lideraba, que era Marshall Applewhite. Entonces, bueno, pues, en fin, este asunto que tuvo probablemente más impacto por el medio que utilizaban. Claro, el desconocimiento de algunos analistas y de algunos medios de comunicación en 1997, ahora nos parecería inconcebible, es que en aquel entonces las críticas fueron por un camino muy curioso, diríamos ahora. Les llevó a plantear que Internet podía ser la causa de terribles sucesos, como este suicidio colectivo. Es decir, que el problema no estaba en Applewhite ni estaba en las personas que se suicidaron, cuanto en Internet, y que Internet iba a ser una de las causas de que el mundo se terminase destruyendo por la influencia que podían tener gente de este tipo en él, ¿no? Y entonces empezaron a solicitar que se controlase la red. Cuando la red estaba en sus comienzos, no había el control que ahora, por ejemplo, tienen los gobiernos y tienen las agencias de inteligencia sobre la red. En ese momento, pues no estaban desarrollados. Es muy curioso cómo un asunto de carácter religioso pudo llevar en ese momento, a solicitar un control sobre la red por parte de muchos periodistas, y nos puede llevar a plantearnos algunas ideas respecto de estas cuestiones, de cómo a veces se tiende a intentar matar al que te trae la noticia, más que el medio es el que carga y no los verdaderos, digamos que responsables. También es muy interesante en este grupo el uso del tiempo en clave apocalíptica, los tiempos del acabamiento, y cómo un grupo religioso puede redefinir la idea del fin del mundo de un modo individualizado. No es el fin del mundo para todos, sino es el fin del mundo para las personas específicas que están en un nivel de conocimiento y de desarrollo que les puede llevar a pasar a un siguiente nivel. Entonces es un apocalipsis, pero es un apocalipsis individual, no es un apocalipsis para todo el mundo. No todo el mundo está en esa posición, y eso es muy, muy importante. La individualización de la clave apocalíptica, que es muy, muy, muy lógica en un modelo, podríamos llamar ultramoderno, en un modelo de esta transmodernidad, si quieren llamar, en que lo individual es el elemento clave, es el núcleo en el que se desarrollan las cuestiones, los problemas, y en cierto modo también se entienden las soluciones, que para esta gente era justamente lo que vamos a ver ahora, el darse la muerte. Y luego, claro, un nuevo literalismo tecnológico. ¿Qué es lo que nos encontramos ahora mismo? Pues una multitud de interpretaciones literales del mensaje bíblico, que las encontramos, en fin, en los grupos más fundamentalistas, en la forma etimológica de entender fundamentalismo, que ya en algún momento hemos visto, esa forma etimológica de reivindicar los fundamentos. Entonces, y dentro de esos fundamentos, uno de ellos es la lectura literal de la Biblia. Pues nos encontramos
estas nuevas interpretaciones de un literalismo bíblico, pero con el asunto directo de aplicar los modelos ufológicos para entender ese literalismo, para acercarse a ese literalismo. Y es ejemplar lo que plantearon los seguidores de Applewhite y cómo ellos exponen su posición, que ahora la vamos a leer, su posición en relación con el acabamiento que se va a producir y quiénes son ellos. Ahora lo vemos, ¿no? Y luego pues tenemos la suerte de poder consultar el mirror de la página web del grupo y entrar en algunos de los asuntos que allí se desarrollan. Bueno, aquí vemos la página principal que hemos estado revisando antes y aquí tenemos al líder, a Applewhite, en uno de los vídeos del grupo, y luego su cuerpo muerto tal y como lo halló la policía. Fue un suicidio casi podríamos decir que higiénico, como se puede ver, en que se acerca más a la idea de que han abandonado un receptáculo que ya no les sirve. Vamos a ver algunos extractos del servidor de internet del grupo Heaven's Gate traducidos. En este primer extracto, a lo que nos encontramos es la explicación literal, y además lo dicen ellos mismos, que es la verdad literal que hay en el relato bíblico. Ellos son los que la interpretan adecuadamente. Les leo. Hace 2000 años, una tripulación de miembros del reino del cielo, responsable de cultivar los jardines, determinaron que un porcentaje de las plantas humanas de la civilización de ese jardín, la tierra, se habían desarrollado lo suficiente, de tal modo que algunos de esos cuerpos estaban preparados para ser usados como contenedores donde morasen almas. Tras haber sido debidamente instruido, un miembro del reino del cielo dejó atrás su cuerpo en ese nivel superior, algo similar a colgarlo en un armario, como un traje que no se va a necesitar durante un tiempo, vino a la tierra y encarnó en un cuerpo vehículo humano adulto que fue escogido para tal cometido. El cuerpo que se escogió fue llamado Jesús. El miembro del reino del cielo al que se instruyó para encarnar en dicho cuerpo lo hizo cumpliendo las instrucciones de su padre o miembro más antiguo. Entró o encarnó en ese cuerpo cuando tenía 29 o 30 años, en la época en la que se dice que fue bautizado por Juan el Bautista. El acontecimiento de la encarnación se describe como el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corpórea como una paloma, Lucas 3:22. Dicho cuerpo, llamado Jesús, fue preparado en su periodo formativo para ser receptáculo de un representante del siguiente nivel. Y ahora, después de esta historia en que lo que nos está dando a entender es el relato verdadero de quién es Jesús. Jesús es, como pueden ver ahí, un miembro del reino del cielo que ha bajado a esa especie de jardín que es la tierra para una serie de cometidos. Entonces, bueno, aquí lo dice. El único cometido que fue dado a ese miembro del reino de los cielos fue mostrar el camino para acceder al reino de los cielos a todo aquel que lo reconociese en lo que él era y escogiese el camino de seguirlo. Y entonces dice, da un salto, hace presente ese asunto de hace 2000 años, lo hace presente y dice, nuestra misión hoy es exactamente la misma. Yo estoy hoy aquí, está hablando Marshall Applewhite, en la sociedad actual en la misma posición en la que en su día estuvo el que moró en Jesús. Mi cometido aquí es continuación de aquel. Nuestro único propósito es mostrar la disciplina y méritos necesarios para esa transición a la pertenencia de la casa de mi padre. Dense cuenta cómo han jugado, han redefinido el relato bíblico según un criterio pues directamente explicativo de carácter ufológico. Y está planteando Marshall Applewhite que está en la misma posición que estuvo Jesús. Le falta nada para decir que es Jesús. No lo dice. Dice que está en
tiene la misma misión que en su momento tuvo Jesús y está en la misma posición que en su día estuvo el que moró en Jesús. Este asunto que, como pueden ver, es una reinterpretación literalista, ofrece una lectura literal de la Biblia, pero la clave es una clave diferente. La clave es esta clave que estamos viendo, ufológica. Siguiente elemento que aparece aquí. La llegada del cometa Hale-Bopp es gozosamente significativo para nosotros en la puerta del cielo. Nuestra alegría proviene de que nuestro miembro más antiguo en el nivel evolutivo superior al humano, el reino del cielo, ha dejado claro ante nosotros que la aproximación del Hale-Bopp es la señal que estamos esperando, el momento de la llegada de la nave espacial proveniente del nivel superior al humano para llevarnos al hogar en su mundo, en el cielo en su completa literalidad. Nuestros 22 años de escolaridad aquí en el planeta Tierra están llegando a su conclusión. La graduación en el nivel evolutivo humano. Estamos gozosamente preparados para dejar este mundo y marchar con la tripulación de Ti, se está refiriendo a Bonnie Truesdale Nettles, que era la compañera de Applewhite, que murió de cáncer en 1985 y llevó a aquel grupo que tenían en aquel entonces, que prometían toda una serie de cosas, entre otras, evidentemente, que las enfermedades desaparecerían y tenían el poder de curación de las enfermedades. Pues cuando la líder del grupo muere de cáncer, pues evidentemente hubo un serio problema, y lo que hizo Applewhite es redefinir la narración y el discurso para asimilar ese hecho tan contraintuitivo en relación con lo que ellos estaban planteando. Estaban planteando unas capacidades sobrehumanas en ese momento, y de repente se produce la defunción de la líder o de la colíder. Entonces tuvieron eso que les estoy planteando, un serio revés. Entonces aquí lo que está es Applewhite digiriendo aquel asunto, y entonces dice, bueno, pues nos está contando, está Ti, lo mismo que Applewhite se denominaba Do, su nombre era Do y el de Bonnie Truesdale Nettles era Ti. Entonces está planteándonos que Ti, que está en realidad no, vamos, está dando a entender que el cáncer lo que hizo fue arrasar su cuerpo, pero el cuerpo era un receptáculo. El verdadero morador está en el reino del cielo y está diciéndoles a los de la puerta del cielo, a Heaven's Gate, les está diciendo el camino, que el camino está asociado con la llegada del cometa Hale-Bopp. Entonces dice, si usted estudia el material de este servidor de Internet, podrá comprender el porqué de nuestro gozo y nuestro propósito en la Tierra. Podrá hallar incluso su tarjeta de embarque para partir con nosotros durante la breve apertura de esta ventana. Dense cuenta que planteamiento hay detrás de todo este asunto. El planteamiento de que el cuerpo es un receptáculo que se puede dejar, se puede abandonar, y por tanto no es importante. Y por tanto, es interesante porque en el servidor de la Heaven's Gate, de la puerta del cielo, si pinchan ustedes en el enlace, pueden encontrar incluso un texto que dice Our position against suicide, nuestra posición contra el suicidio. Ellos no lo veían como un suicidio lo que hicieron. Lo que plantean es que su actuación no es un suicidio, es el abandono de algo que no les sirve para poder pasar al siguiente nivel. Claro, el siguiente nivel es esto que vemos nosotros aquí, que es 39 cuerpos muertos. Y por tanto, pues un desarrollo imaginario que evidentemente no pudo menos que chocar. Chocar con lo que la gente pensaba. Si eso lo conectan ustedes con Internet, pues un caldo de cultivo
para esa extraña histeria que hubo en ese momento en relación con el peligro de las sectas, el peligro que la gente veía en todos estos asuntos y todos estos movimientos.